dudas, el 2017 se va a hablar más de economía que de política. Sí. Esto no cabe ninguna duda. Por eso vamos a presentar a Paula Español. Ella es economista. Gracias, Paula, por estar aquí con nosotros a pocas horas de brindar. Sí, casi que todos a horas nomás de dejar el 2016. Muchas gracias. Paula, el 2017 va a ser un año de ajuste, un año de recuperación y por ende puede ser el año en el cual Macri se consolide políticamente. Para analizar el 2017 realmente lo que primero hay que ver es de dónde venimos o qué fue del 2016 y a poder analizar además qué pasó con la economía en los propios términos en los que plantearon el gobierno de Macri cuando llegó, en la cual dijo, bueno, nosotros queremos cambiar, tenemos un nuevo esquema, vino la devaluación, la quita de retenciones y dijeron, la idea es que la economía esté traccionada por las exportaciones y por la lluvia de inversiones que va a llegar. Y vamos a reducir el déficit público porque es lo que genera inflación. Y ese era como el planteo de política económica que se hizo el 10 de diciembre del 2000. Bueno, en ese momento estaba bueno. Sí, por eso. Era el planteo, por lo menos en los propios términos. Sí. Bueno, ¿qué es lo que vemos un año? Un año después vemos que las exportaciones no crecieron y que lo único que tuvo un impulso exportador el primer trimestre fue la liquidación de granos de los primeros meses. Cayeron las exportaciones industriales, cayeron las exportaciones incluso de manufacturas de origen agropecuario y las inversiones, la lluvia de inversiones, no llegó, no llueve, aparte no llegó ni de afuera ni de adentro. Y los datos del INDEC del tercer trimestre es una caída de las inversiones de arriba de 8%. ¿Fue exitoso el paso de Prat-Gay por el ministerio? Yo no sé si quiero hablar solo el paso de Prat-Gay, porque uno lo que plantea es una política económica. Creo que más allá de Prat-Gay en sí mismo o de las nuevas autoridades que hay en este nuevo Ministerio de Economía desdoblado, el planteo de política económica es ese. Y entonces el que plantean hacia el año que viene, por más que uno pueda pensar cierto rebote económico después de una caída de casi 2,5 puntos que va a haber aproximadamente este año, uno se plantea hacia el año que viene y entonces dice, bueno, puede haber cierto rebote que finalmente la obra pública va a traccionar la economía. Lo que pasa que a mí me parece que hay dos señales de alerta muy importantes en lo que hace para poder analizar la economía hacia adelante. Por un lado, el crecimiento del endeudamiento externo. La deuda pública en moneda extranjera, cuando nosotros sabemos lo que implica tener deuda en dólares para la Argentina, se multiplicó con una emisión de casi 50.000 millones de dólares de deuda. Bueno, eso es una señal de alerta importante. Y además tomar deuda y la economía real, la economía interna no crece. Eso es peligroso, esa fórmula. Por supuesto que es peligroso porque además en la otra pata de la economía real que realmente tiene una señal de alerta importante este año y el año que viene es la industria. Ahora, es la producción industrial y el empleo industrial. Bueno, todo en baja. Todo en baja. Todo en baja, pero lamentablemente no es que solo estuvo en baja este año, que todo estuvo en baja, sino que el año que viene lo que estamos viendo es que con la fuerte avalancha importadora que hubo en todos los sectores, porque ustedes habrán ido al supermercado, hay no solo importaciones de vestidos, hay importaciones de todo. De lo que quieras encontrás. De todos los productos, y eso tiene un impacto muy fuerte en la producción, porque si es un año en el que cayó el consumo y sube los productos, los bienes importados, nosotros que en la consultora Radar, que es la que dijo, hacemos un monitoreo muy cercano a las importaciones, lo que vemos es que en todos los productos sucede ese y hay una caída del empleo industrial, y lo peor, y con esto cierro, es que hacia el año que viene la perspectiva en materia industrial es la misma, o sea, no hay una perspectiva de que mejore, como uno puede pensar la obra pública o algo. La industria va a seguir teniendo una situación muy complicada. Y sí, pasa en todos los sectores, pasa en la construcción, pasa en la automotriz. De hecho, todos los empresarios dicen, está fantástico las promesas, pero lo único que vemos es que quedan en palabras, porque finalmente después cuando las queremos cumplir, no llegan, no llegamos, no vendemos, no podemos comprar afuera tampoco, no nos alcanza, en fin. Pero hay una parte de la economía o de los economistas que sostiene que el problema de la Argentina se soluciona, y lo hablábamos con Adrián antes, recortando el gasto público. Si recortás el gasto público, dicen otros, lo primero que se va a resentir son los puestos de trabajo, porque viene la flexibilización laboral. Con lo cual, ahí los trabajadores tendrían que empezar a preocuparse. ¿Esto es así? Bueno, son las dos, mostraste dos señales de alerta también importantes que se vinculan a lo que está diciendo el tema de la nueva agenda laboral y esta idea de flexibilizar el mercado laboral.
con una parte de la biblioteca que cree que si uno flexibiliza el mercado laboral se genera empleo porque hay más libertad de emplear. Y la verdad que la teoría económica, la experiencia acá, en Europa, en Estados Unidos, es que no es la flexibilización laboral la que genera empleo, es la inversión y digamos, cuando tracciona el producto y en particular el consumo. Entonces, y eso es un peligro porque además la herramienta más fuerte para flexibilizar el mercado laboral es el desempleo. Claro. Es la herramienta más grande, porque uno primero se preocupa por tener, digamos, el año pasado se discutía ganancias, este año se discute, más allá de que ganancias fue un tema, se discute tener trabajo. Ahora, Paula, lo que escuché estos días cuando Mauricio Macri llamó a Duhovne para que asuma el Ministerio de Finanzas es que Duhovne llega al Ministerio de Hacienda para recortar gastos, pero sin generar problemas políticos, sin generar malestar en los sindicatos u en organizaciones sociales. ¿Llega para eso? ¿Qué información tenés vos como economista? Lo que pasa es que parecen las expresiones de deseo, porque si no, digamos, no quieren recortar en ninguno de las áreas, aunque ya lo están haciendo, porque lo hemos visto en el ministerio, en todos los ministerios. Ciencia y tecnología, educación, salud, cultura. En todas las áreas ha habido recorte de presupuesto. Y además uno siempre tiene que tener en cuenta que el presupuesto es una expresión de las prioridades políticas. Si yo recorto en ciencia y tecnología, es una expresión de prioridad política. Si yo, digamos, bajo las retenciones, dejo de recaudar en retenciones a las mineras. Esas son decisiones de política económica que tienen un impacto. Entonces, en ese sentido, la idea de queremos incrementar el gasto y recortar el déficit, bueno, la verdad que parece bastante... ¿Qué perfil tiene Duhovne? Bueno, Duhovne, yo lo único que puedo, digamos, expresar es lo que he leído en sus columnas, y es una persona que además en particular en temas industriales, por no solo en temas presupuestarios, en temas industriales tiene una idea muy aperturista de la economía. Y lo cierto es que eso ya lo vivimos, una experiencia aperturista de la economía, y ni siquiera, digamos, no solo lo vivimos en la Argentina, sino que hoy va a contramarcha de lo que sucede en el mundo. Es como esta idea de que otro de los elementos de la política económica fue nos vamos a insertar en el mundo, porque vamos a acercarnos a Europa, se avanzó con el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, vamos a acercarnos a Estados Unidos, queremos incluso ingresar en lo que iba a ser el TPP, este gran acuerdo de Estados Unidos con países asiáticos. Entonces nosotros avanzamos hacia eso cuando el mundo se cierra, el comercio para los próximos 3 años, va a crecer 2 puntos. Cuando en los 90 crecía 7, en los principios de los 2000 crecía 5% anual. Y del otro, y de Luis Caputo, dicen que es la persona que o la persona indicada en buscar financiamiento, tiene buen contacto con el exterior y quizás consigue la plata que el gobierno necesita, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, la plata que el gobierno necesita, Luis Caputo ya estaba en el ministerio y este año se ha conseguido bastante más fácilmente de lo que probablemente se consiga el año que viene, porque es cierto que este año se consiguió, pero el año que viene el mundo está cambiando un poco, porque de por sí digamos, la elección de Trump es una gran señal, una señal importante. En diciembre ya subió la tasa de interés internacional, entonces, más allá de las personas que tengan mejores contactos con el mundo financiero internacional, también lo que sucede es que se va a encarecer. Uno puede conseguir siempre y cuando depende cuánto quiera pagar. Y lo que va a pasar el año que viene es que si sube la tasa de interés, siempre sube la tasa de interés internacional o la de referencia, que es la de Estados Unidos, sube la nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a conseguir, hay que ver cuánto, pero seguro más caro. Ahora, igualmente, más allá de la cantidad de capital que tiene que llegar a la Argentina, si se consigue, si no, con la tasa de interés o lo que venga. El tema es, ¿por qué es tan difícil conseguir capital extranjero que invierte en el país? Bueno, depende del momento, porque no es que nunca ha habido... no, ahora. Claro, ahora. Lo que pasa es que ahora hay un tema bastante claro que es, para que haya inversiones, o sea, alguien viene a invertir, cualquier empresario, aunque sea del exterior o nacional, pero uno invierte, y un empresario invierte cuando tiene expectativa de vender o en el mercado interno o en el mercado externo. Claro, pero en un momento te acordás que con el kirchnerismo se decía, bueno, tanto Cristina tiene mala relación con los países y tiene mala relación con los presidentes, por eso Cristina quiere que todo quede dentro de la Argentina, tiene buena relación con países limítrofes, tenía muy buena relación con Fidel Castro, por ende mucha de la economía iba lindando con una mezcla de distintas naciones, Venezuela, Cuba y demás. Entonces, China, Rusia. Exacto, tenía mala relación con esos presidentes, por eso no llegaban las inversiones. Ahora cambiamos el perfil. Y tampoco llegan. Y tampoco llegan.
Pero justamente por eso estoy diciendo, porque las inversiones en realidad llegan cuando piensa se va a ganar, digamos, el empresario quiere maximizar su beneficio, como yo estoy en la facultad, y ganar dinero. Entonces, en una economía en recesión, cuya perspectiva el año que viene, con mucha suerte, es recuperar lo que se perdió este año, con un mundo al que le es muy difícil vender, ¿por qué van a venir? Y cuando hay una capacidad ociosa de la industria, es decir, como cayó la producción, hay 40% de capacidad ociosa, ¿por qué alguien va a invertir si ya le sobra con la capacidad que tiene? Entonces, perdón, era solo cierta idea de que los capitales no venían porque tenían un prejuicio. Antes, Claro. ahora viene de un nuevo gobierno con políticas más market friendly, como llamamos Claro. los economistas, van a venir. Y las inversiones vienen cuando hay consumo, cuando hay demanda, cuando uno, digamos, los empresarios piensan vender. Si eso no sucede, bueno, se va Pero a hacer muy Argentina empresariado- tiene la demanda, porque por ejemplo, perdón Adri, pero Argentina tiene la demanda. Por ejemplo, hay muchos argentinos que tienen la posibilidad, no todos, pero de viajar a Brasil, viajar a Estados Unidos. La cantidad de argentinos que viajaron a Estados Unidos a comprar mercadería 2 veces por año, invierno, verano, hacer todo Chile, el placar de viajar a Chile nuevo, ahora cuando a viajan. Chile. O sea, el argentino tiene la capacidad de comprar, no lo compra acá. Por eso digo, pero es una parte del argentino. Uno lo que necesita es que todos los argentinos puedan consumir y por eso es tan importante tener una política, digamos, que promocione el consumo y la inclusión, cosa que permita ampliar las capacidades de consumo y entonces se pueda vender aquí. Veíamos que, por ejemplo, las computadoras son las más caras de la región. Sí, Las computadoras solamente. Sí, lo que pasa es que pasa lo mismo con las computadoras o con algunas notas que hemos leído, que decir, bueno, si uno abrimos la economía, ¿no? Entonces va a haber computadoras más baratas, va a haber textiles más baratos. El problema es que si uno abre la economía y tiene todo absolutamente más barato que ingresa como importación, después no Lo que puede se generar genera- es empleo. Entonces, lo que tenemos con un modelo así es que consume el 5% de la sociedad y la otra gran cantidad de la sociedad no lo hace. Uno necesita desarrollar la industria para generar empleo y generar capacidad Paula, de compra. yo quiero hablar un poco de las elecciones del año próximo. No hay candidato que resista si no Macri no mejora la economía. Hay algunos analistas que hablan de que la gente, bueno, no va a votar este signo político al signo político Cambiemos, debido a que si la gente no nota una mejora, va a cambiar de partido político. ¿Qué expectativas ves vos en relación a eso? Y en ese sentido, la verdad que lo que hay que tener tiempo y ver qué sucede. Por supuesto que si la economía no arranca es muy difícil que alguien pueda votar por la expectativa de que siga mejorando, porque aparte convengamos que el discurso de la pesada herencia tiene un tiempo, entonces ya vamos a estar a 1 año y medio de gobierno, a mitad del año que viene, si los signos económicos no muestran un vuelco hacia que empiece a crecer la capacidad de consumo de mayo, me imagino que más allá de la opinión que hubiera generalizada y más allá de los medios machacando y machacando desde la cadena nacional o cualquier otro problema que había, yo imagino en un momento alguien va a evaluar qué es más terrible, si la cadena nacional o poder Sí, igual dicen que hay tener un cierto- plato un cierto- en la mesa. Hay un cierto sector de la sociedad que todavía tiene esperanzas, así lo marcan diferentes encuestas, o todavía hay paciencia de parte de un sector eso- de la sociedad, ¿no? Sí, es cierto. Hay algunas encuestas, lo que pasa es que han empeorado mucho los indicadores. Por supuesto que todavía son mejores porque el primer año siempre es un primer año en el que hay que dar tiempo a ver cuál es el efecto de las políticas económicas. Lo que pasa es que creo que uno, cuando conoce las políticas económicas que se implementaron, de alguna manera se conoce el final. Porque no es que es la primera vez que se implementa un tipo de gobierno o un tipo de política económica en la cual hay apertura comercial, se toma endeudamiento, se prioriza la producción primaria y no la producción industrial, se genera desempleo. Cuando sucede todo eso, ya sabemos cuál es el resultado, pues son esquemas de política económica que ya se hicieron y además se hicieron en otro contexto, porque hay que también tener en cuenta, no es lo mismo la década de los 90 en general en el mundo a lo que es hoy. Bueno, eso te iba a preguntar, porque muchos dicen, bueno, esto ya lo vivimos. Claro. Este sistema liberal ya lo encontramos. La flexibilización laboral ya la vivimos, lo recordamos. ¿Esto es lo mismo que el menemismo? ¿O en qué se diferencia? ¿O en qué no? O en qué no. En realidad, como esquema de política económica general, tiene muchas similitudes e incluso algunos actores que se repiten con esta idea de que se cree que la economía va a crecer en base, como les decía, a una apertura muy grande e inversiones del exterior y a cierta idea de exportar. Lo que pasa que lo que sucede es que no solo en ese momento no funcionó, sino que hoy, en los años de 2000, acercándonos al 2020, el mundo es otro.
Hoy el mundo ha cambiado y hoy el mundo, como les decía, se cierra. Entonces, tratar de generar una estrategia de crecimiento para insertarnos en el mundo, cuando el mundo no está esperando que nosotros nos insertemos, es una estrategia muy arriesgada. Entonces, en ese sentido, cuando decimos los resultados ya los conocemos. Y en materia industrial y en materia de destrucción de capacidad productiva y del empleo, porque yo quiero marcar una cosita más con el empleo, no es solo el empleo en los centros urbanos. Cuando nosotros hacemos el seguimiento del empleo que se genera en todas las provincias con la industria, hay una generación muy federal del empleo. Entonces el impacto, cuando vemos los datos del Ministerio de Trabajo registrado, la industria está destruyendo empleo cada vez más y lo hace fuertemente en todas las provincias. Y ese es un problema. Si queremos tener un país federal y desarrollado y no un país concentrado y agroexportador, necesitamos fomentar la industria a lo largo y a lo ancho del Paula, país. La última, y te agradecemos por estar con nosotros. ¿La Argentina rural está mejor que la Argentina urbana? Sí. La Argentina rural, una parte, lo que realmente son los productores de soja, de trigo y de maíz, pero ¿qué consideramos la Argentina rural? Porque preguntémosle a las economías regionales. ¿Se acuerdan que decían, bueno, si les quitamos las retenciones y hay una devaluación, solucionamos el problema de las economías regionales? Pasó un año y todo el Valle de Río Negro sigue con problemas, el algodón, la yerba, las exportaciones de las economías regionales cayeron todas. Las únicas que no cayeron son, quiero resaltar, por los limones y la miel. Todo pero el ya resto, limones Estados Unidos no exportamos más. va a ser un poco problemático, pero digo, salvo esos dos, todas las economías regionales, entonces hay que entender también quién es el agro. Porque digo, la economía rural es muy amplia, no es solo los grandes productores de soja, trigo y maíz. Los productores por ejemplo, de carne aviar también tienen problemas. Se les multiplicó por 10 la importación y se les encareció el trigo. Entonces, vamos a dejar de producir mayor valor agregado en carne aviar y vamos a pasar a producir más trigo y exportar trigo. Igual que el ganadero. El ganadero también. Tremendo. Por eso digo, decían que Macri es ya el propio ministro de Economía, como una vez lo fue Kirchner, con su famosa libreta. ¿Vos creés que ahora Macri está con la libreta? Yo creo que el ministro de Economía, hay un ministro de Economía y siempre después las últimas decisiones siempre son del presidente. No podemos olvidar eso. Uno puede tener distintos perfiles de ministros de Economía y después la decisión del Poder Ejecutivo máxima es el presidente. Siempre es así. Paula, muchísimas gracias por No, gracias a ustedes y bueno, espero que después se vengan mejores noticias con el horóscopo. Por ahí, el horóscopo, claro. Trae mejores noticias para el año que viene. Lamento tanto pesimismo a esta altura del 31. Pero lamentablemente es lo que tenemos que contar, es lo que pasa. Es así. así. Gracias. Felicidades. Igualmente. Gracias. Bueno, se viene